Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre actuación administrativa, trámite documental digital que se está regulando, cuáles son los presupuestos más importantes, el régimen de las notificaciones electrónicas. Y bueno, ya sabemos la dinámica. Yo hablo bueno, la dinámica conmigo es, yo dicto unas cuantas diapositivas, pueden estar dejando sus preguntas y yo los voy resolviendo. ¿Sí? De tal forma que no nos esperemos el último minuto para resolver las preguntas o las consultas, sino que esto sea lo más dinámico posible. Dicho eso, voy a compartir mi diapositiva para poder ir hablando un poco. ¿Listo? Espero de verdad que el, que el internet no se vuelva ingrato. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a empezar. Hay algo interesante, ¿sí? Que debemos de considerar cuando hablamos de la mesa de partes digital y del sistema de notificaciones. Para hablar de mesa de partes y del sistema de notificaciones en el marco de la ley 31.170, deberíamos hablar del contexto y de cómo se ha ido desarrollando esta ley, ya que esta ley, es más, dice, tiene por objeto impulsar la aplicación de la tecnología, de las comunicaciones, de la información en las prácticas de la administración pública, ¿sí? De tal forma que esa política nacional de modernización del Estado, llamado Ley de Gobierno Digital, se pueda ir desarrollando y aplicando de manera efectiva. Pero antes veamos algunos presupuestos bastante interesantes. El primero, no se puede hablar de mesa de partes, no se puede hablar de trámite documental digital, no se puede hablar de actuaciones administrativas digitales, si no encontramos el objeto y la actuación base. Profe, ¿cuál es la actuación base dentro del trámite documental digital? El procedimiento administrativo. Yo sé que los que me están escuchando, la mayoría son unos capos en procedimiento administrativo. Buenas noches con todos los que se van conectando. Pero tres cosas importantes para entender la importancia del procedimiento administrativo y enlazar esto con gobierno digital. ¿Sí? Me dicen que no se escucha nada por ahí. ¿Es igual para todos? Reader, No, todo Reader. bien, doctor. Si no, ya estaría interviniendo. Ok, ok. Ok, excelente. Listo, gracias. Muy bien. Entonces, tres ideas bases para entender la naturaleza del procedimiento administrativo. La primera, el procedimiento administrativo, y esto creo que es uno de los más importantes, por lo menos para nuestra clase, es el cauce para el ejercicio de la función administrativa. Oye, procedimiento administrativo, ¿para qué nos sirve? Para materializar, para desarrollar, para decir, oye, por esta ruta, por este camino, vamos a desarrollar y vamos a generar una relación entre el administrado y la administración pública. Es decir, a través del procedimiento administrativo, doctores y doctoras, vamos a generar relaciones administrativas, no se olviden esa palabra, con la administración pública. Por ejemplo, profe, todo aquello que involucra función administrativa. ¿Qué es función administrativa? De manera práctica. Por ejemplo, solicitudes de servicios públicos. Si todo aquello que implica solicitudes de servicios públicos, ¿por dónde se encausa? ¿Por dónde se tramita? ¿Cuál es la ruta para tramitar el servicios públicos? Procedimiento administrativo, sea en el público, sea en el privado. Porque no se olviden que las empresas de derecho privado también pueden, ¿sí? Eh, desarrollar función administrativa. Por eso que las empresas de telecomunicaciones, agua, luz y otras que se han concesionado
también tiene sus procedimientos administrativos. Y con esto podríamos decir, podríamos crear procedimientos administrativos digitales, mesa de parte digital, para estas empresas de derecho privado, por cierto, los tienen. Creo que es uno de los que más rápido han innovado, obviamente bajo el sistema de régimen privado, pero siguen prestando servicios públicos. Oye, potestad sancionadora, la actividad administrativa de limitar derechos en el sector público, ¿sí? Hacia los administrados. ¿Cómo se encausa? Procedimiento administrativo. No hay sanción si no hay procedimiento administrativo sancionador. Lo mismo con la fiscalización. Es más, muchas actividades de fiscalización, ya que estábamos hablando de mesa de partes virtual o de mesa de partes digital, se gestionan y se desarrollan mediante mesa de partes virtual. Si no, pregúntenle a mis amigos de SUNAFIL, a mis amigos de OEFA, a mis amigos de la SUNAT. Su actividad de fiscalización, ¿cómo lo realizan? A través de mesa de partes digital. Entonces, los servicios o una de las formas para gestionar y desarrollar y que el administrado genere una relación entre administrado y administración pública es el procedimiento administrativo. Ya sean procedimientos administrativos de oficio, es decir, aquellos que inicia la administración pública eh, sin la necesidad del derecho de petición, o procedimientos administrativos de parte. ¿Sí? Entonces hay uno de los temas más importantes y de por qué entender el procedimiento, ¿sí? El procedimiento administrativo. Otro, el procedimiento administrativo genera una garantía. ¿Qué garantía, profe? Una garantía entre el administrado y la administración pública. ¿Cómo así? Es evidente que la relación, ¿sí?, que existe entre un administrado y la administración pública no es del todo coetánea, no es del todo equitativa. Entonces, como del administrado, el procedimiento administrativo. La LPAG, Ley de Procedimiento Administrativo General, establece, ¿sí?, que la administración pública, en cuanto a tramite procedimientos administrativos, tiene que cumplir todos los principios, presupuestos, normas, reglas que establezca la LPAG. ¿Sí? Ahora sí me dicen que mi audio está fallando. Por favor, confírmeme. Espero que no. Sí, porque... eh, ok, ok. Está bien, está bien. No sé qué está pasando con mi audio, por favor. Si no, me dicen para cambiarme de posición. ¿Sí? Listo. Al rato, un rato creo se... Un lugar donde estoy ahora, estoy en la sierra y está lloviendo, creo que por rato se está yendo la señal de internet. ¿Sí? Muy bien, solo eso, las disculpas del caso. Un poquito de paciencia, por favor. Ya, ok, listo, ahora sí se me escucha. Entonces, genera una garantía para el ciudadano, entonces te dice que el procedimiento administrativo, ¿sí?, va a generar reglas de equidad. Entonces, procedimiento administrativo, equidad. Si yo, administración pública, incumplo los presupuestos establecidos en la LPAG, se me castiga con la nulidad y con las responsabilidades administrativas que estas acarrean. Y por último, y creo que lo más cercano, a través de lo que vamos a desarrollar hoy, que el procedimiento administrativo va a encaminar la correcta decisión administrativa. Es decir, es decir, tenemos que llegar a un puerto. ¿Cuál es el puerto, estimados doctores y doctoras? ¿Sí? ¿Cuál es, cuál es el puerto del procedimiento administrativo? ¿Por qué iniciamos un procedimiento administrativo? ¿Por qué iniciamos un procedimiento administrativo, doctores? ¿Para qué? ¿Qué esperamos en un procedimiento administrativo?
¿sí? Para que se atienda lo solicitado. Excelente. Un servicio. ¿Cómo se llama eso? ¿Para qué? Se dé trámite, pero más importante que el trámite, ¿qué es, doctores? Se nos atienda la petición. Es decir, que exista, ¿sí? Que exista un pronunciamiento administrativo. A eso la ley del procedimiento administrativo general le ha llamado acto administrativo. Excelente. Por ahí están los administrativistas. Acto administrativo. Es decir, yo si presento una solicitud, sea por mesa de partes virtual, sea por mesa de partes física, yo espero algo. ¿Qué esperas, doctor? Que la entidad y la administración pública, ¿sí? Se pronuncie en relación al acto y a la decisión emitida, ¿sí? O sea, la finalidad del procedimiento es el acto. Señor, que se me atienda. Sea denegándome o sea aceptando. Todos esperamos cuando iniciamos un procedimiento que nos den el visto bueno. Pero si no nos dan o hay una omisión, que no los digan. Sí, no hay nada más triste, ¿sí? Que estar intrigados, ¿no? Es como el chico que está enamorado, se manda a una señorita y la señorita la tiene en ascuas 2, 3 meses, 5 meses, ¿no? Dándole vuelta. Entonces, mejor dime sí o no, se acabó el tema. Entonces, en el procedimiento administrativo, más o menos, esa es la regla, ¿sí? O sea, tenemos que esperar una notificación y que exista una respuesta. ¿Sí? Listo. Muy bien. Es más, que involucra las normas generales que regulan las actuaciones de la función administrativa del Estado. ¿Y por qué estoy hablando, sí, de las normas generales? ¿Sí? Porque hay ciertos procedimientos administrativos, y con eso quiero eh, eh, ahondar un poco esto, o lo planteo como pregunta mejor. Hay ciertos procedimientos administrativos que pueden estar sujetos o que no están sujetos a la ley del procedimiento administrativo general, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Por ejemplo, contrataciones públicas. Por ejemplo, tributario. Por ejemplo, procedimiento administrativo disciplinario. Normas especiales para regular procedimientos administrativos especiales. Entonces, estimados doctores y doctoras, esto también va a implicar a que ellos regulen, por ejemplo, los métodos de notificación. Por eso es que en contratación pública, por ejemplo, las notificaciones electrónicas y mucho del régimen de eficacia en contratación pública se va a dar a través de la plataforma del SEACE, ¿sí? A través del SEACE. ¿Por qué? Porque la propia ley de contrataciones con el Estado así lo regula. Lo mismo pasa en el régimen tributario. También se van a dar notificaciones por la plataforma digital, ¿sí? De la SUNAT. Y ellos mismos van a regular sus procedimientos, sus plazos, en méritos a las actuaciones especiales que realizan. Listo. No sé si hasta acá hay algunas preguntas. A ver, pueden dejar sus preguntas, no hay problema. Profesor, ¿es necesario que la mesa de partes virtual esté aprobado con una directiva? Te diría que para dotarle más que de aprobar la mesa de partes virtual, Abraham Lazo, tendríamos que regular una directiva para el uso,
¿sí? No te olvides que la propia ley establece que se adapta de acuerdo a las necesidades de las entidades. Por eso es que no puede existir una mesa de partes virtual estandarizada. Entonces, ¿cómo regulo? Obviamente las reglas lo señala la propia ley, eso lo vamos a estudiar hoy, pero, sí, pero, las propias normas, la propia entidad bajo el principio de potestad reglamentaria puede regular dichos procedimientos, ¿sí? Listo. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por ahí? Excelente. Por ahí hay una pregunta interesante. Doctor, cuando no responden en el plazo, ¿se puede invocar el silencio administrativo? Sí. ¿Qué es el silencio administrativo? En el caso del silencio administrativo positivo, así rapidito nomás, es la declaración ficta, ¿sí? Es la declaración que te dice, oye, o sea, de manera sin un documento, sin una resolución, sin un documento material que ha sido aprobado, ¿sí? Tu petición. ¿Y el silencio administrativo negativo, para qué sirve, profe? Para agotar la vía administrativa. No tiene otra finalidad. No es un pronunciamiento. El silencio administrativo negativo te habilita que puedas apelar. Señor, ya pasaron 30 días, la entidad pública no me resolvió mi recurso de apelación. Excelente, me acojo al silencio administrativo y presento mi apelación. 30 días más para mi apelación. No me respondieron, señor juez, en aplicación del silencio administrativo negativo, acudo a la vía jurisdiccional para que den trámite y respuesta a mi petición. ¿Sí? Sí, sencillito, en tres puntos o en tres frases, ¿qué es procedimiento administrativo? ¿Sí? Daniela me dice, los documentos que tienen la seguridad de clasificados se le puede extender al recurrente dependiendo, Daniela. Eso va a estar sujeto a la ley de transparencia pública. Tres cosas que no se pueden entregar: información secreta, información reservada, ¿sí? E información confidencial. Tú tendrías que prever, ¿sí? Si ese término clasificado está en uno de estos tres supuestos. Si no está en uno de estos tres supuestos, ¿sí? Por ejemplo, seguridad nacional o el tema de datos personales, sí se puede entregar a un administrador. Profesor, ¿por qué en algunos casos, cuando se notifica de forma electrónica y también de forma física, se debe esperar los cargos físicos a pesar de que ya se ha notificado a los correos de forma normal? No en todos los casos, Freddy. Ya esto ya va a depender de la actuación reglamentaria que cada entidad tiene. Por ejemplo, en procedimientos de SUNAFIL, pese a que te haya llegado, ¿sí?, una resolución posterior a la actuación virtual, vale el que tenga notificado de manera virtual. Ahora, por un tema de garantismo jurídico, eso también lo he visto, se implica, ¿no? Por la propia dimensión del expediente, por la propia carga o por el propio trámite, la necesidad de notificar físicamente, se tendría que cumplir con este procedimiento. Pero, por ejemplo, las mismas resoluciones te dicen, va a ser validada, ¿sí?, la resolución de carácter física, en las mismas disposiciones. Una última pregunta. ¿Qué pasa si llega un documento virtualmente de una licitación que tiene un plazo de unos días y no me doy cuenta? Has dejado consentir el plazo, ¿sí? En contratación pública, en temas, hay que tener mucho cuidado con los plazos administrativos. Y los plazos son cortos. Apelación 5 y 8 días, no es 15 días como dice en la Ley de Procedimiento Administrativo General. O en los plazos que establece, por ejemplo, el Comité para Procedimientos de Selección. No estableces, no has visto, no has revisado el SEACE, entonces es bajo tu responsabilidad y ya no puedes hacer nada. Pero han vulnerado mi derecho, sí, pues, pero tú has dejado consentir dicha situación. Salvo que la situación sea insalvable, ¿no? No sé, estabas no sé, pues una situación crítica de salud, incluso hay
incluso ahí hay un debate si se podría aceptar o no se podría aceptar, ¿no? Ello implicaría la situación eh, de salud o una situación de fuerza mayor que impida ello. Sí, pero en la regla, sí, para no confundirte, se consiente y es dado por consentido dicha actuación. ¿Sí? Muy bien. Listo, seguimos entonces. Entonces, esos procedimientos administrativos, estimados amigos, han dado paso a lo que se conoce como el modelo, ¿sí? De gestión documental. Es un modelo que se maneja mucho en la estructura administrativa. No digo que es estandarizado, sino que básicamente el estudio lo lleva ahí, ¿no? Que viene desde la producción, ¿sí? De documentos hasta, o sea, producción de documentos. ¿Qué implica un documento público? Aquella forma de registrar información del cual se deja legajo, o sea, se deja registro. El documento es la memoria de la actividad que se realiza. Excelente. ¿Qué tipos de documentos existen en el documental? Memorandos, solicitud. También debemos considerar, estimados amigos, como documentos sujetos, ¿no? Administrativa, aquellos que no se puedan tipificar como tal, pero que van a recibir el mismo trato dentro de la gestión como documentos administrativos. Profesor, explíquenos, por favor. Excelente. Por ejemplo, los documentos que van a implicar, ¿sí? Actuaciones materiales por parte de la administración pública. Por ejemplo, un plano. Por ejemplo, la certificación de crédito presupuestario. ¿Qué tipo de documento es un oficio? No simplemente es la certificación del, del crédito presupuestario. Entonces, son documentos que permiten materializar, ¿sí? Potestad administrativa y que son parte del dinamismo administrativo. Otro punto que debemos considerar. Puede generarse, por ejemplo, sistemas de gestión como en la actualidad existen varios dentro de la entidad. O sea, que no solamente ya es para procedimientos administrativos, sino que estos te sirven, ¿sí? Estos te van a servir para procedimientos también de administración interna. Sí me dejo entender cuando hablo de procedimientos de administración interna, ¿no? Para los que no facilito, procedimiento administrativo de la puerta para afuera, es decir, para el administrado, para el ciudadano de pie, para aquel que pide, solicita, peticiona, gestiona, esa plausible de sanción de fiscalización, etcétera, etcétera, etcétera. Pros y, ¿sí? Acá vamos a hablar un poco y aquellos que son para actuación de sistemas administrativos o de gestión de procesos se llaman actos de administración interna. ¿Sí? Recursos humanos, presupuesto, abastecimiento, contabilidad, tesorería, entre otros, se gestionan de manera interna. Profesor, ¿es aplicable a las dos actuaciones o a las dos actividades el régimen eh, de gestión documental aplicable en el Perú? Sí. Lo que sí se tendría que identificar y cuál han establecido el mismo sistema, la problemática, es no poder determinar cuando estamos ante documentos de administración interna y cuando estamos ante documentos o ante procedimientos de gestión administrativa, ¿sí? Ex- eh, o ante procedimientos administrativos. Entonces, por favor, hay un dato que me parece importante de entender. Termino esta diapositiva, estoy viendo que hay varias preguntas y seguimos, ¿sí? Muy bien. Otro.
recepción de documentos. Muy bien. ¿Qué implica la recepción de documentos? Lo que estamos estudiando, ¿no? La aplicación de la virtualidad, ¿no? O sea, cómo se recepciona, cuáles son las condiciones mínimas que se tienen que utilizar para recepcionar un documento, ¿no? Y en eso no te lo enseñan en la mesa de partes virtual. Se debe entender que tú cumples con esas condiciones cuando presentas una recepción. Aunque yo, por ejemplo, el régimen virtual, que ya tienen la actividad, como tú lo subes en sistema digital, de generar una foliación. O sea, ellos mismos te dan la foliación del documento, ¿sí? O sea, recepción. Pero, ¿qué pasa si no está debidamente foliada? Y la mesa de partes, porque no se olviden que Doctora, también se... ¿me logra escuchar? Hola, Reader, ¿qué pasó? He cortado donde decía usted sobre la mesa de partes de la recepción. Ay, ay, ay. Qué raro. O sea, mi internet está bien, Reader, o no sé qué está pasando. Entonces, les decía, ¿no? La mesa de partes virtual, sí, o electrónica, va a establecer, por ejemplo, un régimen de notificaciones, ¿sí? O, perdón, va a generar un régimen de, por ejemplo, foliación. Y ahora, en ese caso, tendríamos que revisar, o a veces te lo recomiendan cómo se folea en las entidades, porque la foliación tampoco es estandarizada. Puede ser de atrás para adelante, puede ser de adelante para atrás, puede ser en regla de los tomos, ¿no? Más de 200 páginas, otro tomo, más de 250, otro tomo. Ya va a depender de cada entidad. Otro es, y esto es uno de los grandes problemas que tiene la actuación de mesa de partes virtual, y es el tema de la verosimilitud de los documentos. ¿Por qué ha generado un conflicto o un problema este tema, profesor? Porque al presentar de manera digital, no hay un control para establecer los requisitos que se presentan. ¿Cuál es la solución que nos han dado a nivel administrativo? Que este trámite se parte del principio de buena fe administrativa y en caso de que existan omisiones, estas pueden ser subsanables. ¿Sí? Incluso existiendo la mesa de partes digital, la entidad podría solicitar que se remitan los documentos físicos para acreditar la verosimilitud de los documentos. También es válido. Entonces, eso es uno de los pequeños, grandes retos que tenemos que asumir, ¿sí? En la administración pública para la correcta gestión de la mesa de partes digital. ¿Sí? Y después el tema se convierte un poco más sencillo, y esto es lo que mejora la actuación documental, y es que la distribución de los documentos, recuerden eso, la distribución de los documentos se hace o sea, de manera delimitada. O sea, hay sistemas ya que están creando y que establecen al tener procedimientos estandarizados, cuál es la ruta y el camino para poder, ¿sí? Distribuir. Y me parece genial. O sea, ya no tenemos a mí cuando me hablan de distribución me hacen recordar a la primera secretaria que conocí en la administración pública, ¿sí? La señora Rossi, donde esté un saludo fraternal y me hace recordar mucho porque ella tenía un paquete de libros, la señora era flaquita, delgada, pequeña, y cargaba sus documentos, supongo que sacaba brazos, ¿no? Y empezaba a distribuir en las mañanas y en las tardes de nuevo, porque era la gestión o la cantidad de documentos que aparecían en la gestión era gigantesca. Entonces, eso con el trámite documental digital o se ha mecanizado o se articula por el gestor de la mesa de partes digital. ¿Sí? Siguiente. Y empieza el trámite. Algo que todavía no ha pedido o no se puede por la IES seguro en un futuro es delimitar
y distribuir toda la actividad administrativa de manera virtual. ¿Sí? De manera virtual. O sea, que ya el sistema te dé los plazos, te dé el plazo de gestión, la actuación administrativa, el trámite, etcétera, 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 para que tú puedas simplemente aprobar, no aprobar, revisar y decir sí, aprobado y continúa el trámite. Todavía no se ha llegado a esa eficiencia. Yo creo que muy pronto, muy cerca está ello. Pero lo que sí es que el sistema virtual permite no tener todos los documentos a la mano, tener una visualización en espacio y en tiempo para poder resolver este tipo de situaciones en un plazo mucho más corto. ¿Sí? Y después viene el tema de la organización de los documentos. Creo que en eso nos ha facilitado un montón el tema de la mesa de partes virtual, porque cada procedimiento tiene un número de expediente y ese expediente está completo. ¿Sí? Entonces, es un tema de gestión, de rapidez dentro de los procedimientos administrativos. Entonces, esta actuación administrativa, también les decía, ¿no? Permite consultar documentos en cualquier momento, bajo cualquier situación, de manera eficiente. ¿Sí? ¿Y qué no decir de la gestión de la conservación? Pues, o sea, la conservación en los documentos digitales no requieren un soporte de papel. Entonces, el modelo de gestión documental, como se han podido dar cuenta, está permitiendo una eficiencia dentro de los trámites documentales. ¿Sí? Muy bien. Listo. Muy bien. Ahora sí, preguntas y consultas. ¿Listo? ¿Preguntas? Luego pueden levantar sus manos. No sé si es que pueden, si han hecho alguna pregunta, lo pueden volver a copiar, que como me ha sacado el internet, ¿sí? Sí. Yo manejo otra dinámica, no necesariamente al final pueden ir dejando porque vamos tratando temas distintos. ¿Sí? Listo. Ya hacemos un pequeño espacio para preguntas y si no hay preguntas, continuamos. Hasta acá me dejo entender cómo es el modelo de gestión documental, cómo es el trámite que se maneja. Muy bien, doctor Rider, a ver si se le habilitas al doctor Elki Coronel. Excelente, doctor. Ya saben la misma modalidad, tener activo su cámara debidamente sentado para darle pase al audio. Participante que no cumpla con ello, entonces no puede darse pase al audio. Doctor, no tiene cámara activa, entonces puede continuar. Ah, ok, ok. Vale. Hay uno más grave que la doctora Lourdes. Sí, pero no están activando su cámara, doctor, no se les puede dar Ah, pase. ok, ok, vale, vale. Se ponen las condiciones. Si lo dejan acá, normal. A ver, Walter Mesa me dice, ¿hasta cuánto tiempo se puede esperar para rectificar algún documento? ¿Cómo rectificar, doctor? ¿A qué te refieres? Si me dice rectificar, anular un vicio de nulidad, si es así, la norma dice 2 años, ¿sí? 2 años. Pero si es que tú has emitido un acto administrativo y este tiene dificultades, son temas de carácter formal, acá existe en el derecho administrativo algo que vamos a llamar, sí, la permanencia o la validez del acto administrativo. Entonces, si es un tema eminentemente formal, bastará con subsanar el fe de ratas. Eso se puede hacer no señala la norma hasta qué momento, pero hasta que el acto se vuelve eficaz, se debe entender bajo esa regla. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo sería la foliación ante un documento enviado virtualmente? Por eso les decía, hay que tomar en consideración cuáles son las reglas de foliación de la propia entidad. ¿Sí? O sea, tú tienes que revisar, por ejemplo, el Poder Judicial tiene una dinámica para foliar. El, la, el, por ejemplo, en contratación pública, la propia norma establece cómo se debe presentar los documentos. Entonces, yo te diría, depende qué quieres presentar. Entonces, eso va a ser la regla, qué quieres presentar y si hay una entidad
¿sí? Que establece una directiva, un lineamiento, hay que cumplir con esa directiva, ¿sí? O lineamiento. Hay otras entidades que, por ejemplo, te dicen no es necesario foliar porque el propio sistema hace el trabajo de foliación. O sea, ya te va a depender de cada entidad, ya va a ser un estilo de cada entidad, ¿sí? Doctor, ¿qué pasaría si el sistema de gestión documental plataforma llega a su capacidad máxima? ¿Dónde quedarían los documentos virtuales? Creo que es un tema eso ya de soporte técnico, ¿no? Ya, pero lo que sí me preocuparía es poner de conocimiento, ¿sí? Al ciudadano o al administrado sobre esa situación, ¿no? Que en el plazo, como lo hace el Poder Judicial o muchas entidades, que ha tenido mantenimiento, que está en proceso de mejora y que durante los siguientes 5 días se va a presentar de manera presencial o se va a remitir al correo número tal. Ya, esa es la regla, por lo menos, que se espera como mínimo de la administración pública para resolver este tipo de conflictos. ¿Sí? Muy bien. A ver, ¿cuánto tiempo se tiene para dar respuesta a un documento? 30 días, Luz. 30 días hábiles. ¿Puede ser más? Sí, siempre y cuando una norma especial lo establezca. ¿Puede ser menos? También puede ser menos. Cuando el TUPA así lo prevea. A ver, ¿qué dice acá? Si físicamente en mesa de partes no se puede recepcionar documentos de la OSI o digitalmente, ¿cómo hago para no recepcionar ese tipo de documentos? Lo que pasa es que la obligación, Silvia, es recepcionar. No se puede denegar el derecho de petición. No es al revés, ¿no? No podríamos pensar, ¿qué hago para no recepcionar? Tú tienes que recepcionar y ver la forma, por ejemplo, la vez pasada me pareció una buena práctica de servir que un expediente que había estado tramitando dentro de su entidad se había extraviado o no se encontraba en su totalidad. Y la secretaria o la asistente me llamó y me dijo, doctor, por favor necesito que vuelva a presentar esos documentos, ya ha sido que había una omisión, se va a considerar los gastos de trámite, no sé. Entonces, bien. O sea, porque la regla es recepcionar. O sea, no se puede denegar el derecho de recepción, ¿sí? Las resoluciones se golean. ¿Quién es el responsable de la seguridad de la documentación del sistema de trámite documental? Va a depender en cada entidad, Daniel. Si por ROF, sí hay un área que se encarga de la gestión del soporte, debo entender, y hay un responsable del tema tecnológico en una entidad y tiene facultades por su propia vocación y es el más idóneo, él será encargado, ¿no? He visto incluso en algunas entidades que este tipo de actuación lo tienen entregado a consultorías, es decir, empresas privadas que brindan este tipo de servicios. ¿Sí? ¿Es necesario que se folee con letra y número? En la actualidad no, ya no, salvo que alguna entidad pública te lo solicite, ¿no? Creo que la fiscalía o creo que el Poder Judicial todavía lo hace así, no, nunca me han denegado, pero es innecesario, ¿no? O sea, la foliación es el registro, no sé por qué le merecen más valor del que tiene, ¿no? Las resoluciones se folean. mm, Hay secretarias que no quieren recibir. Puede generarse una responsabilidad administrativa en este tipo de procedimientos. Sí, puedes quejarle, porque te están negando, o sea, es obligatorio que te recepcione, no es algo potestativo, ¿sí? Eh, Algunos documentos pasan directamente a la oficina y no pasan por mesa de partes, cuando son documentos internos, por lo general. Por eso les decía, ¿no? Cada entidad va a regular la gestión de trámite interno y de trámite externo de sus documentos. ¿Sí? Muy bien. Listo. ¿Qué más?
A ver, voy a levantar mi mano. Muy bien, doctor. Reader, por favor, hay algunas personas que están, ya tienen levantado su cámara, está prendiendo su cámara para que puedan hacer preguntas. Dos preguntas y continuamos con la clase, doctor Reader. Listo, doctor, muchas gracias. Tenemos a Luis Alberto y a Diana Ramírez. Estimados participantes, ya saben la misma modalidad, tener activo su cámara. La pregunta, ser precisa al tema, es una pregunta por estudiante, por favor. Luis Alberto, adelante. Doctor, buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, adelante. Sí, doctor, con el tema de la gestión de documentos, con el tema ahora de manera interna o de manera externa, hay firmas virtuales, ¿no? Que hay aplicativos también, hay Drive, que hacen una firma hasta una firma de tu DNI electrónico y todo eso. ¿Hay una forma de corroborar esa firma que sea del usuario? Depende en qué tipo de procedimiento, doctor. Por ejemplo, tú puedes gestionar con una... Hay dos cosas que debemos diferenciar. Firmas digitales, o sea, perdón, firmas digitales o digitalizadas y firmas electrónicas. Son dos cosas muy distintas. La firma digital o la firma digitalizada es la que tú te refieres, ¿no? El escaneado de mi firma. Profe, puedo proceder, puedo iniciar un procedimiento con mi firma digitalizada y necesito corroborar. No, en la práctica no se necesita corroborar. ¿Por qué? Porque el procedimiento administrativo parte de un principio ¿de qué? De buena fe. Entonces, si yo digo, oye, señor, yo soy el que estoy, porque yo tengo interés, ¿no? Para poder emitir y parte de un principio de buena fe. ¿Qué pasa si en un futuro había una suplantación de identidad? ¿Identidad o puede generar un perjuicio esa situación? Se podría declarar la nulidad de dicho acto administrativo. No te olvides que la nulidad es una figura de control posterior en caso se vulneren ciertos derechos dentro de la actuación o la actividad administrativa. ¿Sí? Muy bien. Por ahí alguien más, doctor Reader, estaba prendiendo su cámara. La doctora Victoria, si mal no me equivoco. Si no, continuamos. No, doctor, bajó la manito. Puede Ah, continuar. Gracias. excelente. Muy bien, entonces hay varias preguntas por ahí. Vamos a tratar de resolver las que más se puedan. Qué bueno que las clases sean así. Eso es una de las cosas que me gusta de Udiápolis, ¿no? Podemos interactuar y podemos conversar y podemos hablar de ese tipo de temas. ¿Qué más? Entonces, ahora vayamos a lo que un poquito nos incumbe, ¿no? Ya hemos entendido cuál es el modelo de gestión documental, cómo se estructura, cómo se desarrolla, cómo se gestiona. Entonces, ahora, eh, ¿cómo desarrollamos esto? ¿Sí? Muy bien. Dentro del Estado peruano, eh, existe algo que se llama, o dentro de la organización de la gestión pública, hay algo que vamos a llamar como política nacional de modernización del Estado. ¿Han escuchado hablar de la modernización del Estado? ¿Sí? Es un sistema administrativo, pero es un sistema administrativo muy especial, porque dentro de su gestión o dentro de su estructura busca mejorar, ¿sí? La calidad de los servicios públicos. Incluso algunos gestores, ¿sí? O estudiosos de la gestión pública concuerdan de que el Sistema Nacional de Modernización no debería ser un sistema administrativo, sino más bien un sistema funcional, porque justo busca ello, mejorar las funciones de la administración pública. Pero es administrativo porque también busca generar y mejorar los procesos dentro de la entidad. Y entonces, una de las ideas que deberíamos generar de manera directa cuando hablamos de política nacional de modernización del Estado es, ¿sí? ¿Recuerden esto? Eficiencia, calidad de los servicios. O sea, dentro de la gestión administrativa de modernización del Estado,
hablar de modernización es hablar de la mejora de los servicios. Es decir, cualquier actuación o cualquier actividad que busca mejorar la prestación de los servicios públicos es parte de una actuación de modernidad o de modernización. La propia ley de modernización establece ciertos criterios o ciertas actuaciones que podemos delimitar dentro de esta política nacional. Por ejemplo, la eliminación de barreras burocráticas. Por ejemplo, la gestión de procesos. Por ejemplo, la, mm, la gestión por resultados. Por ejemplo, la interinstitucionalización. Por ejemplo, la transparencia pública. Y además de lo que estamos hablando, la aplicación de la Política Nacional de Gobierno Digital, que de manera sencilla busca, ¿sí?, promover la correcta articulación de las tecnologías digitales, de la identidad digital, de los servicios digitales, ¿sí? O de los famosos TIC para una mejora en la prestación de los servicios que se brinda a la comunidad, ¿sí? En otras palabras, hablar de gobierno digital o de la aplicación de gobierno digital es hablar de la mejora de los servicios públicos y esto implica tanto externa como internamente dentro de la actuación estatal. Y incluso va correlacionado a otras actividades de mejora dentro de la gestión pública, dentro de la modernización, como por ejemplo la política nacional, ¿sí?, de transparencia pública. ¿Por qué? Porque la transparencia pública es de carácter de oficio, ¿no? O sea, yo, administración pública, pongo de conocimiento al público de los gastos que realizo, del presupuesto que invierto, de las obras que ejecuto, del personal que tengo contratado, de los instrumentos de gestión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la actuación gubernamental es transparente. Entonces, oye, ese gobierno digital, estimados amigos, implica, ¿sí?, una actuación o una actividad también de transparencia a través de las plataformas digitales, que creo que es la forma más cercana y más rápida para acercarnos al ciudadano. ¿Sí? O sea, por ahí. ¿Sí? Entonces, por ahí algunos datos importantes. ¿Sí, doctores? Listo. Entonces, esta política nacional de gobierno digital previsto en el decreto legislativo 1412 establece ciertas actuaciones en el ejercicio administrativo. Por ejemplo, que son importantes o que nos van a generar cierta actuación o cierta importancia dentro del trámite documental. Por ejemplo, la identificación digital, que es un procedimiento que busca reconocer a una persona como distintas otras en un entorno digital, ¿sí? Es decir, por ejemplo, un sistema de firmas digitales, por ejemplo, un sistema que involucra los datos o registro de datos por huella digital, ¿sí? Otro, en la actualidad, por ejemplo, o hay un proyecto que me parece interesante en el cual se pueda manejar solo con el DNI toda la información digital o toda la información que una persona o un ciudadano debería tener. O sea, por ejemplo, antecedentes penales, estudios, antecedentes, sí, antecedentes policiales, actividad administrativa, o sea, todo aquello que implica
¿sí? Una base de registros personales, es un proyecto que se quiere trabajar en el tema de identidad digital. Otro, el tema de servicios digitales. Y en acá vamos a encontrar, ¿no? El tema de lo que nos importa, por ejemplo, el trámite documental. O, por ejemplo, la producción de estadísticas de manera digital. Entonces, eso es un tema que me parece bastante importante entender dentro del trámite o de la gestión. ¿Sí? Entonces, esto es interesante. Otra prestación de servicios digitales, el tema de datos, ¿no? En el Perú, por ejemplo, si ustedes entran a la plataforma de, a la plataforma de GeoPerú, ¿sí? A la plataforma de GeoPerú, van a entrar, por ejemplo, y van a ver los datos de desnutrición, van a ver los datos, por ejemplo, de población, van a ver, por ejemplo, los datos o la identificación de datos en relación a educación, a cuánto de presupuesto público reciben, o la misma plataforma amigable del MEF, ¿no? Que también nos permite transparentar la inversión pública. Otro, el régimen de las notificaciones dentro de los servicios digitales. También. O sea, todo aquello que es una prestación de servicios. O, por ejemplo, los pagos de carácter digital, no el págalo.p del Banco de la Nación, servicio digital. Entonces, podemos ampliar a un poco más las actuaciones o las actividades que se realizan en el tema de gobernanza, en el tema de la gestión de datos. Ahora, en la gobernanza de datos ya implica, por ejemplo, un conjunto de procesos, herramientas, técnicas que permiten evaluar, supervisar la actividad, ¿sí? De la administración pública. Por ejemplo, se han creado plataformas en algunas entidades para que mensualmente, por ejemplo, esto pasa en las universidades, en algunas universidades, se registren estadísticas de avance de clases, de el tema que se está desarrollando, medios de prueba, materiales. Entonces, buscan, ¿no? Un control de la actividad administrativa. Por ejemplo, han creado sistemas, yo vi en una municipalidad, me pareció bastante interesante, para el manejo y la gestión de los bienes de la entidad. Plenamente válido. ¿Sí? Entonces, una de las actuaciones también de la actividad que se realiza dentro de eh, eh, la gobernanza de datos o buscar un ejercicio gubernamental es a través de la gestión de datos. Le voy a pedir un minutito, por favor. Sí, entonces, por ahí algunos puntos. Muy bien, disculpen, me dio una pequeña alergia. Siguiente. Otro, la famosa interoperatividad, ¿no? Porque la interoperatividad también es uno de los principios que se van a manejar dentro de la política nacional de modernización del Estado. ¿Qué significa la interoperabilidad? ¿Qué implica ello? Parte del principio de colaboración administrativa, parte del principio, ¿sí? De que la información que se maneja dentro de la administración pública tiene que ser compartida, tiene que ser desarrollada. Y en la actualidad se está buscando eso. O sea, por ejemplo, en gestión de datos, por ejemplo, en el tema de gestión pública administrativa, por ejemplo, en el tema de la mejora de procesos, se está compartiendo información, se está trabajando de manera conjunta entre entidades públicas para un mejor desarrollo dentro de los trámites que se desarrollan.
¿sí? Entonces, por ahí algunos puntos o algunos datos importantes que no debemos olvidar. Y entonces eso en relación al tema de gobierno digital, ¿sí? Ahora, ¿qué implica? Y ahora si hablemos un poco dentro de lo que estamos hablando del trámite documental o del trámite digital, ¿qué implica? ¿Sí? Eh, y cómo mejoramos, ¿no? Acá hay una pequeña estadística que me pareció bonito, ¿sí? Copiar de, de, mm, de un informe, ¿no? Que sacan nuestros amigos de la Secretaría Nacional de Gestión Pública en relación a estos puntos, y te dice, oye, ¿qué mejoramos? ¿Qué, qué mejora la recepción de documentos físicos? No sé si alguna vez han ido al Ministerio de Trabajo ahí en Lima, ¿sí? Y sobre todo en, en los meses de enero, febrero, ¿no? Cuando hay un alto índice de, o sea, hay renovación de contratos, etc. Verían las colas gigantescas para presentar solicitudes de trabajo o se incluyan eh, mm, currículums a la plataforma, ¿no? De promoción del empleo. Gigantesco, ¿ah? No es un tema de 1 o 2 días, o sea, casi por un mes. Entonces, ¿esto cómo mejora? En la actualidad creo que se ha implementado en el 2022, pero antes, todas la recepción de currículum se suben por el sistema digital, ¿sí? Entonces te evitas colas excesivas, traspapelación de documentos, ¿no? A un amigo mío le pasó, ¿sí? Que estaba presentando un documento y como había todo el mundo estaba presentando sus solicitudes, era para un concurso de trabajo, ¿sí? Estaban sacando las copias y por ahí el fotocopiador le cambió el título y entregó el documento, se traspapeló, presentó su CV y lo descalificaron porque había presentado un par de documentos de otra persona. Son cosas que han pasado y que bueno, parecieran sencillas, pero en la práctica se está dando. Otro, tú cuando hablas de mesa de partes virtual, ya no generas un límite en el horario de recepción. O sea, tú puedes presentar, existen reglas, ¿sí? Documentos fuera de los horarios. ¿Sí? Puedes presentar documentos fuera de los horarios de recepción. ¿Cuándo se va a considerar? Si es fuera, en algunas entidades te dicen, oye, hasta las 12 de la noche se considera para el día vigente, en otras entidades te dicen, a partir de las 5 o 6 de la tarde se consideran presentados al día siguiente, hay que revisar bien el régimen de recepción de documentos públicos, ¿sí? Entonces el horario puede ir variando y eso hay que tomar en consideración cuando hablamos del horario, ¿no? O de la gestión de la recepción. ¿Qué más? Acá casi hay una equidad, ¿sí? Entre la administración pública o entre los beneficios para los motivos para la digitalización. Uno de los grandes problemas para la digitalización al 100% es que hay dos, ¿sí? Claves. Uno es externo y uno es interno. El externo, ¿cuál es? Que no toda la población, ¿sí? No toda la población que maneja, que genera relación con la administración pública va a manejar plataformas digitales. Yo les doy un ejemplo que justo que vi post pandemia, ¿no? Trabajaba en el Ministerio de Cultura, o bueno, mi estudio trabajaba en el Ministerio de Cultura, y habían sacado una directiva que por el tema de pandemia, ¿sí? Los procedimientos sancionadores deberían dar de manera virtual, ¿no? Sacaron su reglamento diciendo, señor, muy bien, todos los descargos en el plazo, medios de prueba, se presentan en tal horario por la mesa de parte del Ministerio de Cultura.
Pero lo que tal vez no midieron los del Ministerio de Cultura es que gran parte de las afectaciones que se dan al patrimonio cultural, ¿dónde se dan, doctores? Acá se dan en la ciudad, muchos de ellos se dan en sitios descampados, ¿no? En los Andes, en la selva profunda. Oye, y justo notificábamos a un pueblo alejadísimo, ¿no? Le mandé a mi asistente, oye, le dije, vaya, lleve esta notificación para que notifiques al señor, ¿no? Y él viene mi asistente después de un día y me dice, doctor, el sitio es lejísimos, no hay ni luz, he llegado caminando. Entonces yo me pongo a pensar, gran parte, y eso se llama principio, ¿no? Eh, cultural, ¿no? De adaptación cultural, no va a poder manejar actuaciones o mesas de partes digitales. Y con ello tenemos que tener, ¿no? Cierta paciencia, ¿no? Empatía para gestionar procedimientos administrativos. ¿Sí? Muy bien. Listo. Otro. Este procedimiento, ¿sí? Y el factor interno es la deficiencia tecnológica de muchas entidades públicas, incluyendo las que asesoro o las que con las que trabajo. Hay mucha deficiencia técnica. Yo sé que en las grandes ciudades metropolitanas, no sé si el tema es latente, pero, por ejemplo, en ciertas municipalidades es un caos de verdad su sistema digital. O sea, es más rápido, creo, ir 5 cuadras o 10 cuadras y llevar una notificación a Sunafil por su mes de parte presencial que escanear y que cargue el sistema y lo presentemos de manera virtual. O al Poder Judicial, ¿por qué? Porque el soporte que te da la entidad no es el suficiente para poder alcanzar ese nivel de digitalización. Entonces, ¿cómo queremos digitalizar los procesos? ¿Cómo queremos mejorar los procesos si es que el propio Estado no invierte en la gestión del mismo? Entonces, eso no sé si solamente sean de las entidades que, que manejamos, o que yo manejo, o con las que yo trabajo, sino que también creo que es un problema a nivel nacional, ¿no? Aquí hay más de 300 personas, a ver si me dejan sus comentarios cómo es en sus ciudades, ¿sí? Tal vez soy tan salado que solamente son las entidades públicas, ¿no? Ahí mi política, mi motivación para hacer digitalización, más bien desmotiva con las máquinas que tenemos. Y otro es la celeridad. Y entonces, pero otro de los beneficios que si tendríamos y superáramos estas dos situaciones, ¿sí? En cuanto al trámite documental, sería la celeridad en el procedimiento administrativo. ¿Por qué? Porque queramos o no aceptarlo, las notificaciones de carácter, ¿sí? Presencial en físico demoran o toman tiempo, ¿sí? Por ejemplo, la ley no precisa o no de manera expresa, y creo que eso se regula mediante un reglamento, eh, mm, por ejemplo, yo podría establecer un domicilio fuera del radio de trabajo, de acción de una entidad, del domicilio o donde se ubica la entidad. Por ejemplo, señor, yo vivo en provincia, en Ayacucho. Yo estoy ahora por acá, por Ayacucho. ¿Sí? Y hay una notificación que he presentado de manera presencial al Ministerio de Vivienda. ¿Cuánto tiempo demora en notificar la courier hasta mi domicilio? Y si no lo encuentro,
vuelve y tienen que modificar. O sea, a veces las notificaciones demoran mucho más tiempo que el propio procedimiento administrativo. Entonces hay algunas entidades que han podido solucionar esta situación generando reglamentos, obligando, ¿no?, que las notificaciones las notificaciones que se quieran recibir tienen que ser dentro del radio, ¿no?, del domicilio fiscal donde se encuentra la entidad pública, ¿no? Por ejemplo, el Poder Judicial. ¿Bien? Listo. Otro. Y además también es plena materialización del principio de economía a favor del administrado. ¿Por qué? Menos gasto de papel, menos gasto de transportes, menos tiempo. Si quiero hacer seguimiento, no estoy detrás del funcionario. Hay mesas de partes virtuales que presentan y permiten presentar quejas digitales. Entonces, ya me solucionaste el tema, ¿no? Entonces podríamos resolver esa actuación, ¿sí?, de manera más eficiente, ¿no? Entonces es plena materialización del principio de economía en favor de los administrados. La ley 31.645 además ha implementado, ¿no?, la recepción de documentos, sobre todo a través de correos institucionales, hasta que se implemente la mesa de partes virtual. En gran medida está funcionando, ¿sí? Está operativizando, y considero que es un medio idóneo para la mejora dentro de la actuación o la actividad administrativa. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Excelente. ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta acá? ¿Me dejó entender? ¿Estamos bien? Todas las entidades, a ver, vamos revisando algunas preguntas. Ahí hay un debate hasta qué hora, ¿no? Se puede presentar, ya. ¿Hasta qué hora se puede presentar? Por ahí me dicen 12 horas, depende de la entidad. Por eso les recomiendo revisen el reglamento, ¿sí? De cómo se regula este tipo de procedimientos. ¿Existe alguna normativa del horario de mesa de partes virtual o netamente depende de la entidad? Netamente depende de la entidad, ¿sí? Es parte de la potestad reglamentaria. Si no está regulada, profe, aplicamos la ley del procedimiento administrativo general. ¿Cuál es la regla? Que se tiene que notificar en los horarios de la entidad, de atención de la entidad. ¿Sí? Listo. ¿Qué más? Pero actualmente ya están obligando las mesas de parte virtual, no en todas las entidades. Creo que a nivel ministerio, a nivel entidades centralizados, creo que sí. ¿Sí? Pero hay mucho que trabajar. No te olvides, gobiernos regionales, gobiernos municipales, también es parte de la administración pública. A ver, ¿qué más? El horario mes de partes digitales, 24 horas al día, los 7 días de la semana. Sí, de eso no tengo duda, doctora. Pero ¿en qué momento lo que estamos hablando es en qué momento consideras como recepcionado? Yo nunca he hablado del horario, o sea, ¿hasta qué momento se considera notificado en este día y hasta qué momento se considera notificado para el día siguiente? Eso es algo que delimita la propia entidad. ¿Sí? Muy bien.
A ver, ¿qué más? Acá hay un buen comentario. Se debería dar una normativa para todas las entidades públicas y simplificar los procedimientos. Yo trabajo en el Poder Judicial y aún seguimos con ambas formas, digital y físico, pues hay algunos documentos que son muy extensos. Efectivamente, es más, hay un proyecto dentro de Gobierno Digital de la famosa creación, no sé si han escuchado, de la famosa creación de la mesa de partes virtual única o de la casilla electrónica única también. ¿Han escuchado hablar? O sea, que todos los ciudadanos vamos a tener una casilla electrónica única, en la cual se nos notifique Judicial, Fiscalía, SUNAFIL, SUNAT, todo el mundo. Ahí está el trabajo de la interoperatividad. ¿Sí? Sí. Muy bien, ¿alguien más? Allá, han levantado la mano. Doctor Reader, por favor. El doctor Luis Rafael Chanta Marcelo está con la Sí, cámara prendida. sí, doctor. Estimado Luis Rafael, una pregunta o comentario. Adelante. Gracias. Estimado Una Luis, consultita, una vamos. consultita. Es muy cierto que la foliación es hoja por hoja, ¿no es así? Ujú. Ya. Ahora, ¿qué pasa si es que dentro en lo virtual la foliación lo folían por ambos caras? ¿Es aceptable eso o no? No. Lo que pasa es que por Si reglas es de foliación, virtual, eso lo que pasa es que la ¿por qué? foliación, doctor, no es lo mismo que la numeración. La foliación hace referencia a la cantidad de folios, es decir, a la cantidad de hojas que tiene un expediente. La foliación, o sea, si tú folias ambas caras, estás foliando incorrectamente, porque se debe entender que tienes más hojas de las que vas a tener en el expediente. O sea, por ahí tendríamos que subsanar eso. O sea, la foliación, ¿qué es lo que asegura? La cantidad de hojas que se presentan. Esa es su finalidad de la foliación. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien más? Sí, me dejo entender, estamos bien hasta acá, doctores. Tenemos a Diana, doctor Diana Ramírez. Ya, excelente, hay que darle pase a Estimada Diana. Diana, adelante, puede realizar tu pregunta. Buenas noches con todos, profesor, buenas noches. La consulta mía es en cuanto a los anexos cuando presentan por el trámite, e incluso en físico me pasa ahorita actualmente que el administrado presenta, por ejemplo, en un inicio 20 folios y luego anexa a su expediente 25, pero de esos 25 ya ha habido folios que han presentado anteriormente. Como mesa de partes yo no puedo identificar eso en el instante, ¿verdad? Pero cuando uno empieza a foliarlo, en el caso del físico, uno de las jefas dice, no, tienes que este, ponerle copia donde corresponde. Y yo digo, no, porque es un medio probatorio que presenta el administrado y yo no puedo quitarle folios. Tengo esa duda por lo que actualmente estamos realizando el Excel de expedientes de lo que tenemos en físico. Y entonces estamos revisando que hay varios errores en eso. Entonces, esa es mi consulta. ¿Se consideran todos los folios de los anexos, así estén presentados anteriormente? Sí, lo que pasa es que, ¿qué pasa? Por dos temas bastante sencillos, uno legal y uno práctico de carácter procedimental. El primero, ¿sabes por qué es legal? Porque la ley del procedimiento administrativo general prohíbe que se puedan hacer modificaciones de los expedientes administrativos y eso se debe entender de los documentos que involucran la recepción, la suspensión, la actuación, la materialización de los documentos. No lo permite. Y dos, ¿qué pasa si te dice, oye, tengo acá mi cargo por 30? ¿Sí? ¿Sí?
Eh, en rel- yo te presento un cargo con 30 folios y después en mi expediente me haces aparecer 25. Si yo soy ávido, si yo soy, no actúo en mérito a la buena fe, ¿qué diría? ¿Qué dirían ustedes, doctores? ¿Qué dirían, amigos? Que la administración pública ha perdido mis documentos. Pero dirás, acá hay constancia de los documentos, pero te generas más problema. Porque la foliación justo quiere acreditar eso, pues. La foliación quiere acreditar cuántos documentos tenemos. ¿Sí? Listo. O sea, son copias de las copias. Sí, pues, pero es como lo ha presentado el administrado, ¿no? O sea, como de puro ello. Sería muy complicado, es mucho trabajo, no innecesario. Listo. Recepción de los documentos en forma digital. Se entiende la recepción desde que los ciudadanos remiten el documento digital por la mesa de parte digital o el correo institucional, dependiendo del grado de digitalización de la entidad. No hay problema cuando la mesa de partes es digital, porque tenemos una plataforma única. El problema es cuando tenemos un correo institucional. Dos claves para acá. Porque yo he tenido procesos arbitrales, ¿sí? Recién he asumido la función pública en una entidad en las cuales he tenido procesos arbitrales, que no sé a qué correo habían notificado, ¿no? Se había inventado el alcalde, creo, con su año de gestión, y ese es el correo que mandaban a todas las entidades públicas. ¿Y qué es lo que había pasado en la práctica? Que habían notificado esos correos. Había habido el cambio de gestión y nunca se institucionalizó. Nunca se institucionalizó. Entonces, esto genera conflictos en la práctica. Entonces, si quieren dos cosas para trabajar con correos institucionales, o tres cosas, tres claves. Primera, revisen que el correo institucional esté en la plataforma digital de la entidad, en el portal institucional. Es más, si quieren ser un poco más cautos, un pantallazo, ¿no? De la plataforma digital y muy bien, presentan y mandan ese correo. Dos, si no hay una idoneidad y no saben, por ahí te han dado, mejoras la consulta cuál es el correo electrónico con el que vamos a trabajar. Y tres, pueden contestar al correo electrónico en el cual la entidad pública te ha remitido el documento. Tres claves que considero para manejar el tema de correo institucional. ¿Sí? Otro, cuando trabajemos con correo institucional, la conformidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿cómo acreditamos que ha sido debidamente recibido? Por reglamento interno siempre dicen de la conformidad. No sé si les han notificado a ustedes por WhatsApp, por correo, se puede dar de manera informal en algunas entidades. El principio de informalismo es válido, considero yo, pero tienes que acreditar la recepción. ¿Sí? La recepción. Listo. O sea, recibido, conforme. Aunque sea que te ponga un like, ¿no? Pero ya sabes que lo ha visto, ¿no? Listo, seguimos. El procedimiento administrativo electrónico, profe, tiene validero legal, está reconocido, ¿sí? Sí, está establecido en la propia ley del procedimiento administrativo general, artículo 30, inciso 3, ¿sí? Los procedimientos administrativos se podrán realizar de manera total o parcialmente a través de las tecnologías o medios electrónicos, debiendo constar este en un expediente escrito y electrónico. Dice total o parcialmente. Es decir, profe, puedo tener un expediente híbrido, la mitad físico y la mitad electrónico. Por ejemplo, puedo tener un cuaderno de medios probatorios físicos y puedo tener un expediente digital para todo lo que involucra escritos, notificaciones. Sí, ya va a depender el estilo de trabajo de cada entidad. ¿Sí?
¿Qué más? Em, y estos van a contener los documentos presentados por los administrados, por terceros y por otras entidades, así como aquellos los documentos que han sido recibidos de manera o han sido recibidos al administrado. ¿Sí? Eso está. Es más, el inciso 3 del 30 dice, ¿no? Todo acto administrativo o administración administrativa que se ha dado a través de instrumentos electrónicos tiene la misma validez y legitimidad jurídica que los documentos que se encuentran de manera física. ¿Sí? Entonces, por ahí, válido. Ya profe, ¿en dónde dice que es válido el expediente electrónico? Ya les he dado. Me dicen que no se me escucha nada. ¿De nuevo? Doctores, ¿o es solamente el doctor Viteri? Todo bien, doctor. Listo. Muy bien. Ahorita les doy pase para el tema del, de las preguntas. Yo sé que va a haber varias preguntas. Entonces, el expediente electrónico también es, ¿qué es un expediente? Es el registro de los documentos de la actuación administrativa que se va dando en un procedimiento administrativo o en un expediente de administración interna. La propia ley prevé que estos medios informáticos se pueden dar a través de archivos o de tramitación de expedientes y involucran, ¿no?, el tema de las tecnologías de los microformas, ¿no? Es Decreto Legislativo 681. Y su contenido, ojo, esto es lo más importante, está sujeto a cualquier acto de administración. Es decir, en el expediente administrativo electrónico podemos adjuntar todo, desde solicitudes hasta resoluciones, hasta informes, hasta actas, hasta conformidades, todo aquello que permita emitir, ¿sí? Actos o que pueden ser productos de la actividad administrativa. Sí se escucha, me dicen. Excelente. Entonces, por ahí es un tema ya del doctor. Muy bien. Eficacia del acto administrativo. El acto administrativo es eficaz a partir de que la notificación legalmente realizada produce sus efectos. ¿Cómo se llama eso? Yo emito un acto administrativo contenido en una resolución, pero para que ese acto administrativo surta sus efectos, tiene que ser debidamente notificado. ¿Existe una excepción a esa regla? Sí. Lo que se conoce como eficacia anticipada, ¿no? O sea, el acto administrativo que otorga un beneficio al administrado se entiende como eficaz desde la fecha de su emisión. Por ejemplo, licencias, registros, títulos habilitantes, desde el momento de su emisión, por lo general lo suben al sistema. Sí, a un sistema, y eso quiere decir que es eficaz ese acto administrativo, el cual te acredita un título habilitante para poder resolver, para poder contener, ¿no?, esa actuación. Listo. ¿Qué más? Muy bien. Bueno, es la eficacia anticipada, ¿no? Siempre y cuando sea favorable al administrado, no lesione derechos de tercero o intereses legalmente protegidos, los terceros que son parte de la notificación tienen que ser, el acto es válido, o es eficaz, perdón, desde el momento de su notificación. Bueno, rapidito esto, las notificaciones de carácter personal se realizan en el expediente, en el último domicilio que la persona haya señalado, y si el domicilio no existe, en el DNI, o si no, se notifica mediante publicación. Por lo menos eso es lo que dice la ley del procedimiento administrativo general. ¿Sí? O sea, no entra el domicilio del expediente, no está, no podemos ubicar, muy bien. Buscamos si en un año anterior se ha gestionado un procedimiento
y si este ha sido debidamente notificado. Si no, notificas al DNI. Y si no encuentras y dejas constancia de estos tres, recién notificas por publicación. ¿Sí? Pero hay algo interesante. Hay algo interesante. El consentimiento, ya que hay un debate interesante, ¿no? De las notificaciones de carácter digital. En primera regla se debería entender si yo quiero que se me notifique de manera digital, o sea, la eficacia de estas decisiones que toma la administración pública, esta tendría que ser plenamente consentida por mi persona. Es más, en algunos sistemas de trámite documental hay un ítem, ¿no? Que tú marcas y te dicen, tú eres consciente y declaras bajo juramento que te van a notificar de manera virtual y pones clic, sí, sí estoy de acuerdo. Entonces tú estás aceptando la forma de notificación de manera digital o de manera virtual. Te pueden notificar en el Instagram, en el Facebook, en el WhatsApp. ¿Qué opinan? ¿Sí o no? O solamente lo formal es por correo. ¿Por correo? Yo podría decir, señor, por ejemplo, un jovencito, un centenio, 18 años, nunca en su vida ha tenido correo electrónico. Podría decir, doctor, yo quiero que me notifiquen al WhatsApp. ¿Doy mi pleno consentimiento? Yo creo que sí. Principio de informalismo. ¿Sí? No quiero WhatsApp, Telegram. ¿Podría ser? Si la entidad lo consiente, sí. Si no, dirá que sea otro medio de notificación. Si no es que la entidad se adapta a la administrada, pero si lo consignas y dices, puedes notificarme por acá, ya notifícame en el Tinder, haz la notificación. Pero en primera regla, en aplicación de la ley que estamos estudiando, tendría que ser notificado al correo electrónico, ¿sí? La aplicación en primera línea, ¿sí? Ahora, lo que decía la doctora, ¿no? Las mesas de parte virtual están habilitadas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin tener en cuenta el horario de funcionamiento de la entidad. Eso se llama principio de economía. Ah, ya, no he terminado con el debate, espera, antes de esto. Pero, ¿qué pasa si no lo consiento? ¿Cómo se ha subsanado en muchas entidades esto? ¿Por sus propias normas o por su propia potestad reglamentaria? O sea, sus propias normas te dicen, señor, la notificación a partir de ahora es por mesa de partes virtual. Ya, o sea, con un reglamento ya te condicionaron a hacer la mesa de partes virtual. Cosa que del todo no estoy de acuerdo, yo. O sea, por ejemplo, incluso en otros son más draconianos, ¿no? En temporada de elecciones, por ejemplo, municipales, regionales o nacionales, Jurado Nacional de Elecciones notificado desde el momento que está publicado en el portal institucional. Hubo un año que fue así. Oye, ¿eso de verdad te parece correcto? Ya, me hace parte virtual, te acepto, ¿no? Tengo que estar pendiente todos los días, cada 6 horas de mi mes de parte virtual. ¿Por qué? Porque el plazo para contestar o para apelar de 2 días, un día en temas electorales, por ejemplo. Pero, o sea, notificar por publicación, lo mismo me dirían del SEACE, ¿no? Entonces, son formas especiales. Ya ellos ya por norma han regulado yo. Pero si no tienen una directiva, no tienen un reglamento, el consentimiento se tendría que dar por el administrado. ¿Sí? Importante. Notificación, acto procesal que tiene como objeto poner en conocimiento de los interesados el contenido de los actuados. Si no necesariamente de un acto administrativo, sino puede ser del propio desarrollo procedimental. Notificación electrónica es la forma de comunicación a través de la cual las distintas entidades administrativas públicas ponen en conocimiento del administrado interesado los distintos actos administrativos del trámite. ¿Sí? Y casilla electrónica, modalidad, es una modalidad, no es la única, de notificación a través del cual se depositan los actos y actuaciones administrativas
en un buzón electrónico asignado a un determinado administrador. ¿Sí? Entonces, son tres claves que deberíamos tener en el sistema de notificación. Ahora, ¿qué se ha regulado en la norma? La notificación electrónica requiere de la especificación del domicilio digital. Es decir, que se tiene que determinar, o sea, ¿qué implica el domicilio digital? Tener plenamente conocimiento o registro que voy a ser notificado en este lugar. O sea, yo creé mi casilla electrónica con código número 1051. Ya, ese número 1051 es el equivalente, ¿sí? Es el equivalente a una actuación, ¿sí? De carácter a un domicilio real. ¿Sabes cuál es el número de tu casilla electrónica? Sin número tal. Es el equivalente, ¿sí? Al número de tu casilla, al número de tu número, ¿no? Ahora, estas se van a crear o implementar a través de las casillas electrónicas u otros medios tecnológicos que cumplan con las características de las notificaciones establecidas en la 27444, ¿sí? Y estas notificaciones electrónicas podrán definir el tipo de servicio como en primer orden de prelación de las notificaciones físicas. O sea, por ahí me preguntaron, doctor, ¿se tendría que regular la forma de cómo se va, cuál es primero, la notificación física o la notificación electrónica? La propia ley dice que se tiene que establecer el orden de prelación. Sí, definir el orden de prelación. Ahora, voy a terminar todas las diapositivas y pasamos a la ronda de preguntas. Mejor, ¿no? Yo creo que mejor. Ya nos falta mucho ya. La plataforma de las mesas de parte digital, plataforma que facilita la presentación de sus documentos de forma digital sin necesidad de la presentación física de documentos. Eso es lo que se entiende por plataforma de mesa de partes digital. Ya va a depender de cada entidad cómo implementa esta mesa de partes digital. ¿Cuál es el criterio que utiliza para poder ingresar el sistema de foliación, los documentos, o simplemente va a partir por el principio de buena fe o el principio de buena fe? También, ¿no? Si lo implementas, si lo determinas a través de un reglamento, bien, válido, ¿sí? ¿Qué beneficios tiene la mesa de partes virtual? Seguimiento de documentos en tiempo real. Por ejemplo, alertas de actualización de estado, documentos enviados en correo electrónico y plataforma. Esto a mí me ha servido mucho, por ejemplo, en los disciplinarios que maneja, sí, el Indecopi en materia de defensa del consumidor. Te llegaban notificaciones, a veces presentaban alegatos o sus descargos, te llegaba una notificación al correo, ¿no? Te acaba de llegar un descargo del señor tal, revíselo, ¿no? Y lo mismo pasa por ejemplo, con el Poder Judicial, ¿no? A mí, cuando me llega la casilla electrónica, se le acaba de llegar una notificación del juzgado número tal, tal. Listo, excelente. Entonces te permite tener alerta de actualizaciones. O sea, con eso ya no hay motivo, ¿no? Decir, no me enteré, ¿sí? Se puede manejar un almacenamiento del historial de consultas. Esto es un tema que está en proceso de implementación porque en algunas plataformas como el Poder Judicial, de casi el Poder Judicial tiene un tiempo de caducidad, creo que son 30 días. Pues quiero revisar anteriormente, ya no hay. Entonces debo entender que es por un tema de gestión del almacenamiento, ¿no? Satisfacción del administrado, ya lo hemos previsto, y recepción de documentos 24/7. O sea, ya sabemos en cuánto tiempo vamos a determinar ello. ¿Sí? Muy bien. Bueno, las entidades están en proceso de transformación digital de los procedimientos administrativos con la finalidad de mejorar la celeridad, requisitos necesarios para la actuación resolutiva, priorizar la atención mediante plataformas digitales, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿qué mejora?
el procedimiento administrativo se convierte en proactivo cuando es de manera digital. Es más, yo he presentado, como está en la imagencita, ¿sí? Procedimientos administrativos a través, hasta el celular, ¿no? Carga el documento y lo presenta. Proactivo, no necesita estar en la computadora, un escáner. En la actualidad se puede escanear desde el celular y creo que tiene mejor calidad y nitidez, ¿sí? Eh, los datos como palanca de cambio, el empleado público digital, ¿no? Oye, si tenemos procedimientos digitales, pueden haber empleados o servidores civiles que puedan trabajar también de manera digital, ¿sí? O puedan trabajar de manera virtual. ¿Cómo se desarrolla el procedimiento? Una vez ingresado por el servicio de mesa de partes virtual o el correo institucional, la entidad deberá responder y dar inicio al procedimiento administrativo. Yo tengo que dar y responder y dar la conformidad diciendo recibido e inicias con el procedimiento administrativo, salvaguardando los intereses de la identidad. Acá hay un acto clave. Inicio mi procedimiento y tengo que dar de conocimiento que estoy iniciando un procedimiento administrativo. Recepcionado con tantos folios a tal hora, ¿sí? Una municipalidad una vez me notificó incluso el plazo, plazo aproximado para resolver 15 días. Excelente, ¿no? Principio de predictibilidad. Ahora, algo que obliga a la entidad es que se correrá por cuenta, es decir, es responsabilidad de la entidad la validación de los funcionarios que firmen digitalmente, atendiendo así el derecho de petición de los administrados y dándole seguridad jurídica. Este es un tema que está en proceso de implementación. Tenemos que crear un régimen de firmas digitales, ¿sí? Porque el principio de presunción, y esto es algo que también es debatible, ¿sí? De presunción de veracidad o de buena fe es aplicable al administrado más que a la administración pública. O sea, yo no podría notificar pues, una resolución con firma digital. Eso ningún juez te va a aceptar. Entonces, tendría que firmar digitalmente para las contestaciones. Y por eso es que las entidades implementan, ¿no? La firma digital. Creo que en la actualidad ya ha salido una directiva que a todos los funcionarios públicos están sacando nuestra firma digital. Y los documentos electrónicos firmados digitalmente tienen el mismo valor que un documento, la misma carga probatoria que un documento físico. ¿Sí? Y lo que te obliga es que la norma es que para que exista este tipo de interacción, ¿sí? Tiene que haber necesariamente firmas digitales. Bueno, eso se da en la RENIEC, ¿sí? Y otro punto que es importante es que el financiamiento, y acá hay un tema de discusión, aunque obliga, ¿no? El cumplimiento de la norma, la implementación, que se determinen etapas, momentos, plazos para implementar la norma, pero estos gastos o el financiamiento de la implementación dice que corre por gastos de la entidad. Yo creo que el tema presupuestal no se ha priorizado en muchas entidades y creen que es un gasto innecesario el tema de gobierno digital. Sabemos que para el ciudadano moderno, para el ciudadano que busca mejores servicios expositiva, ¿no? De la día de hoy, igual para todos los que quieren mayor información, mi correo, si quieren, ahí está mi número de teléfono, me pueden escribir, me pueden llamar, me pueden decir, profe, esta duda, esta consulta tengo y con gusto estoy para servirles. Sí, entonces tenemos unos minutos para poder absolver dudas y o consultas. ¿Sí? Muy bien. Doctor Reader, ¿estás por ahí? Reader está durmiendo, ya creo. Sí, doctor, aquí estamos, me logran escuchar. Entonces vamos a dar pase a las preguntas que tengan los participantes. Recuerde, tienen que tener activos sus cámaras. Es una pregunta por estudiante y comenzamos con Candice o Candide. Sí, a ver, por favor, si puedes ayudarme a pronunciar tu nombre. Adelante. Mm, Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, te escuchamos.
Buenas noches, licenciado. Muy buena ponencia, felicitaciones. Bueno, tengo una pregunta. Eh, ¿Es válido que un usuario, Personalmente no te escucho. ahora me Ahora escucha? sí, ahora sí te escucho. Ya. ¿Es válido que un usuario escanee su firma y lo presente ante mesa de partes presencial? Y si se le dice no, como tiene la firma digital, no escaneada, o sí tiene que presentarlo ante una mesa de partes digital, virtual. Esa era. No te entiendo la pregunta. Por favor, me estás hablando de una pregunta de mesa de partes presencial y si lo puede presentar con una firma digital. Exactamente. ¿Es eso? Porque Yo creo, esto es mera opinión mía, yo creo que por el principio de buena fe sí se podría hacer, sí se podría presentar. Sí, con una firma digitalizada, yo creo que sí. Lo que tiene que acreditar la entidad es al momento de emitir el acto administrativo, la verosimilitud al administrado que vas a entregar la resolución. Ahí es el momento clave. No al momento de inicio, sino al momento de entrega de la resolución. Porque ahí te podrías enterar que el señor no ha sido el que ha notificado, o ha sido el que ha recepcionado, tal vez se ha muerto. Ha habido varios casos, ¿ah? De esos. Listo. ¿Qué más? Excelente, doctor. Tenemos a Kelvin, pero no tiene activo su cámara, entonces no se puede dar pase al audio. Ya saben, estimados participantes, tener activo su cámara y les doy pase al audio. ¿Tienen alguna pregunta? Si no, cerramos la exposición en estos momentos. Ah, ahí está. Kelvin, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Adelante, una pregunta, por favor. Sí, doctor, buenas noches, licenciado, buenas noches, compañeros con todos. Una consulta, digamos, en el tema de lo que es mesa de partes virtual, todavía, en mi caso, por ejemplo, tenemos, lo realizamos por intermedio de un correo electrónico de mesa de partes virtual. Entonces, ¿qué ocurre? De que la consulta es, en el caso que el administrado nos envíe un documento por mesa de partes virtual a través de este correo, y se realice lo que es la observación, ¿no? Y le damos el plazo de 48 horas para que pueda hacer la subsanación en el caso de que hubiera una observación en el documento. Digamos, nosotros le vamos a remitir por correo y en este caso, a veces cuando se hace uso de lo que es Gmail o Hotmail, no hay manera de saber si es que la otra persona lo ha recibido o no. En este caso, si el usuario luego indica, ¿no?, que nunca lo recibe el documento y de repente hace silencio administrativo negativo, ¿cómo podríamos proceder? Esa sería mi consulta. Gracias. Es uno de los problemas en las notificaciones por correo electrónico. Yo te doy una clave, estimado doctor. Notifica y cuando presente su solicitud, pídele el número de teléfono. Notifica virtualmente y lo llamas o le mandas un mensaje. Doctor, ¿me puedes dar la conformidad de la notificación tal? Entonces, ya te va a decir. Si no, está como no notificado y le explicas por qué tendría que hacerlo, dar la conformidad, porque si no, ¿cómo nos aseguramos la recepción del mismo? Es como no estar notificado, ¿no? Es como dejarlo en cualquier casa y bueno, ya estás notificado. El tema no va por ahí. Excelente, doctor. Tenemos a Huber. ¿Cómo está, Huber? Buenas noches. Adelante, por favor. Puede realizar una pregunta. Buenas noches, doctor. Un gusto saludarlo. Disculpe usted que haya ingresado muy un poquito tarde, ¿No te pero escuchamos bien, estimado Huber? buenas noches. Ahí está. Realiza tu pregunta, por favor. Gracias. Buenas noches. Disculpe usted que haya entrado muy tarde, pero ahí estamos. Tenía una pregunta, doctor. Básicamente, mi pregunta va enfocada al tema de la plataforma digital amigable. La pregunta es, ¿cree usted que la plataforma digital no amigable de una municipalidad, por decir, atenta contra el derecho de acceso a la información pública, considerando que este derecho sirve para, por ejemplo, fiscalizar las compras públicas establecidas que realiza el Estado o la municipalidad? Gracias. No le entendí bien la pregunta, doctor. Si debe implementar plataforma digital para transparentar, la norma lo obliga.
La plataforma digital es un deber que tienen las entidades públicas para poder resolver conflictos. Perdón, para poder transparentar las acciones que realiza. Es una forma de control social. Entonces, existe una obligatoriedad. Profe, ¿qué hago? Si no lo implementan, puedes quejarlo a la Contraloría, porque es un deber legal. ¿Sí? Muy bien. Listo, doctores. Muy bien, estimados participantes, damos por culminado esta presente exposición con el doctor Adilson Castillo Miranda. Doctor, nos vemos en una próxima sesión de este diplomado. Muy bien, mi amigo Reader, gracias por la invitación. Gracias al público de Udeápolis. Siempre va a ser un gusto compartir con ustedes. Y bueno, a su disposición. Los veo muy pronto. Tenemos una sesión más, creo, conmigo. Y cuídense mucho.